X001 Tierras de Custodios. Habitantes, dato aproximado. No disponemos de una cifra exacta. Se cree que más de 27 billones y otros esparcidos por todo el plano en sus colonias dentro del Gran Domo. Lo que conocemos sobre su civilización de origen. Existe poca información de esta raza parasitaria y colonizadora, en conjunción con la raza Anunnaki. Son los responsables del devenir humano, por la manipulación y el atrofiado desarrollo espiritual entre las constantes e ininterrumpidas guerras y reseteos en la mayoría de sus colonias. Se cree que se adueñaron del 90% de ellas en otros tiempos y que utilizaron las mismas por su gran avance tecnológico cuando la mayoría de otras razas no estaban desarrolladas siquiera para su defensa. Canal de YouTube Nos Confunden. Su presente. Se cree que estos seres están en una búsqueda incesante para poder penetrar las grandes paredes divisorias o gran domo, y buscando la conexión con las tierras celestiales o terra incógnita, y todavía siguen en su estudio logrando, según sabemos, grandes avances para poder comprender lo que se podría encontrar fuera del gran domo y dentro de la terra incógnita. Existe mucha información al respecto sobre las bases subterráneas y BSM, bases submarinas móviles, existentes tanto en sus mismas tierras como en las tierras conocidas. Y también tenemos información acerca del mismo tipo de bases en otras tierras, pero estas son muy complejas de analizar ya que cambian a lo largo del tiempo su posición de forma radical. Si bien en un tiempo seguían cierto patrón, luego de la Gran Guerra y el nuevo reseteo llevado a cabo han realizado grandes cambios en toda su estructura. En nuestros libros encontramos pocas historias en referencia directa a sus tierras y solo una de ellas parece tener suficiente fuerza como para ser mencionada. Cabe aclarar que este contacto no fue directo por ningún ancestral, sino por medio de un gigante humano que se acercó a sus tierras rodeándola lo más cercano posible antes de ser detectado y que luego detallaré en este informe. Canal de YouTube Nos Confunden. Estos seres son conocidos por presentarse a los nativos de diferentes círculos en torno, con una figura humanoide y extremidad superior o rostro con forma de diferentes formas de animales, que suelen ser característicos de cada región, y así fueron representados en nuestras tierras en muchos de los dibujos encontrados dentro de la historia oficial de las antiguas civilizaciones. Su jerarquía se destaca por la clásica forma piramidal que instalaron en todos los sitios que ellos colonizaron y gobernaron durante largos periodos. Su cúpula está dividida a su vez en tres posiciones diferenciadas. Si bien se conocen a estas tres partes como líderes, lo cierto es que solo los líderes reales son siempre los que tienen la última palabra y llevan a cabo la toma de decisiones más importantes. Historia H012-304 en tierras X001 del libro titulado, traducido de su lengua nativa ancestral, como Ningún parasitario rey será aceptado por el pueblo ancestral. Gran biblioteca ancestral de la capital El Arca. Mikh-Ha se atrevió a llevarlo a cabo. No sabemos el porqué, pero rompió formación con su nave y se perdió en el horizonte. Si bien me había comentado sobre su misión por una voz interna que así lo demandaba, lo cierto es que jamás pensé que lo llevaría a cabo realmente. Pensé que se trataba simplemente de una broma o juego de palabras, pero hoy lo vi por última vez y este sería el último recuerdo de aquel viejo amigo. Mikh-Ha era un gigante humano sobreviviente de la Gran Guerra. Luego de instalarse en las antiguas tierras de Anak, navegaba junto con otros 6 miembros de las fuerzas especiales sobre las tierras que por aquel entonces llamaban Neo-Vis.
Eran tierras que se utilizaron en los comienzos como depósitos y bases militares. Los gigantes humanos se agruparon en conjunto ya que la mayoría de la humanidad ancestral, aquella sobreviviente al último reseteo sexta generación, se había agrupado en otras islas próximas. Todos ellos miembros importantes de la famosa Gran Tartaria, el imperio que fue derrotado por los custodios durante la Gran Guerra. Canal de YouTube Nos Confunden. Mik'Ha ya había comentado en varias oportunidades que para conocer al enemigo había que acercarse a sus tierras. Por información obtenida de algunas de sus bases e informes en bases de los grises en las tierras conocidas, bases generalmente temporales durante su liderazgo que fracasaría rápidamente ante el avance de la Gran Tartaria. Se sabía aproximadamente su ubicación en los mapas que tenían por ese entonces los gigantes Anakim. Si bien los líderes le habían prohibido rotundamente intentar cualquier vuelo de acercamiento a cualquier otra región que no sea la circundante entre las tierras que habían tomado detrás del primer domo, Mik'Ha parecía hacerle caso omiso a varias de estas peticiones y había sobrevolado la tierra de Lemuria, incluso llegando hasta las tierras conocidas como Laurentia en varias oportunidades. Canal de YouTube Nos Confunden. Los líderes de las fuerzas especiales tampoco eran como líderes militares que solemos conocer en cualquier ejército de la nueva humanidad. Eran bastante permisibles, pero aconsejaban claramente que cualquier movimiento en falso podría decaer no solo en una muerte segura, sino que pondría claramente en peligro a toda la región. Debían mantenerse ocultos lo máximo posible y por el mayor periodo de tiempo hasta al menos recuperar su civilización y organizarse de todas las formas posibles. Mik'Ha llegó hasta las segundas murallas de hielo muy cercanas al segundo domo y sobrevoló la zona para establecer algún punto de unión. Buscaba un punto de salida, un conector de materia o portal de membrana, y conseguiría su objetivo en uno de sus tantos viajes siguiendo algunas islas congeladas de las antiguas tierras de Anak, cercanas también a el Arca de las tierras ancestrales. Estudió la zona, hizo cálculos y también fue ayudado por varios gigantes a los cuales los mencionó por encima y nunca dejó nombres explícitamente para no culpabilizarlos de lo que estaba a punto de hacer. Mik'Ha partió rumbo sur rompiendo formación y de forma decidida directamente hacia el portal de membrana. Rompiendo completamente el esquema que seguían los de su misma fuerza y civilización por entonces, existían pocos registros de los gigantes fuera del segundo domo. Logró lo impensado y se comunicó directamente con su líder informando de su nueva aventura hacia tierras bastante desconocidas, las tierras custodiales. Canal de YouTube Nos Confunden. Los líderes gigantes se reunieron y estando al tanto de la situación intentaron persuadir al joven aventurero, pero todo fue rechazado y Mik'Ha seguiría su rumbo sobrevolando Athos por todo el océano de Rold, algo impensado para entonces con una nave ancestral vía aire. Rodeando las enormes murallas existentes entre las tierras de Marte y tierras de Ángeles, se internó entre una espesa neblina y un riesgo increíblemente alto, bordeando las tierras de Júpiter. Este viaje heroico y solitario era casi un suicidio para los grandes líderes que ya resignados ayudaban al vuelo de Mik'Ha a llegar a destino, aunque era bastante incierto. Canal de YouTube Nos Confunden. Mik'Ha se comunicó con Base intentando explicar lo poco que podía visualizar. Existía una especie de muralla oscura, totalmente oscura. De hecho, casi había impactado contra ella entre la niebla todavía existente a su alrededor, aunque menos espesa que antes. Aquellas murallas oscuras eran de lo más extraño que había visto jamás.
y algunas torres inmensas parecían emerger del otro lado. Eran sin duda las temibles tierras custodiales. Aquellas tierras enemigas estaban frente a él. La última comunicación con Base fue que una luz roja parecía estar detrás de él y siguiendo su camino. Se descartó que fuera un misil enemigo por el detalle del movimiento persecutor, pero esos serían los últimos minutos de contacto directo con Mikha, que jamás volvió a comunicarse con Base ni regresó a nuestras tierras. Sus compañeros intentaron persuadir a los líderes para enviar naves en su rescate. Luego que pasaron 3 soles, se enviaron 2 equipos de rescate, pero los mismos tuvieron grandes inconvenientes para superar las murallas circundantes entre Marte y tierras conocidas. Y lamentablemente dieron desaparecido al joven Mikha, obteniendo gran información sobre la posición de las tierras enemigas y otras tierras aledañas, ya que logró enviar detalles de su escaneo logrado desde su nave. Canal de YouTube Nos Confunden.